Bueno, en primera instancia, como les dije, hice esa introducción, más que nada para ver todo lo que sea fármacos antiespasmódicos. Yo después les paso el power, no hay problema, si lo quieren, ¿sí? Eh, bueno. Por las dudas me voy a detener el video, así pueden, así no se corta en internet, ¿sí? Por las dudas. ¿Ahí me escuchan todos? Sí, se escucha perfecto, Diego. Buenísimo. Bueno, en primera instancia, nosotros tenemos que saber, digamos, cuáles son los fármacos antiespasmódicos y poder hacer una buena clasificación con respecto, digamos, a los dos grandes grupos que nosotros tenemos y utilizamos, ¿sí? En primera instancia, nosotros tenemos todo lo que son los fármacos anticolinérgicos, que, digamos, son los antagonistas de los receptores muscarínicos, que como ya sabrán, digamos, ahí están distribuidos estos receptores en muchos lados, digamos, de nuestro organismo, y de ahí van a derivar si, digamos, son de tipo selectivos o no selectivos y cuándo vamos a utilizar qué y para qué situaciones sí utilizamos, por ejemplo, iosina, que sería la buscapina, o cuándo no, ¿sí? Y todo lo que sean los musculotrópicos, que es a donde cambian la acción del fármaco, que actúan solamente sobre el músculo liso. En esta primera instancia, como les puse en este cuadrito, nosotros vamos a tener estructuras aminas que son terciarias y cuaternarias, y tenemos todo lo que sean alcaloides naturales o alcaloides sintéticos, que los vamos a utilizar, digamos, también justamente para diferentes patologías, y como están ahí, digamos, especificados, los que más llegamos a utilizar por lo general son la atropina, la iosina, que sería el metilbromuro, lo que es trimebutina, y la homatropina, ¿sí? Que son los que nosotros más utilizamos más frecuentemente en la guardia. Todo lo que es ahí la atropina, les puse unos ejemplos de usos donde nosotros lo podemos utilizar, ¿sí? En la patología aguda, en todo lo que sea dispepsia, síndrome de colon irritable y una enfermedad diverticular, ¿sí? Porque digamos, esas patologías lo que generan son, digamos, esa inflamación, y lo que nosotros necesitamos es parar justamente los espasmos que generan el dolor, ¿sí? Digamos, ¿por qué está contraindicado? Digamos, ahí como dice, digamos, las contraindicaciones, porque nosotros, por ejemplo, en el hilo paralítico no necesitamos, digamos, ya está frenado esos movimientos, todos los movimientos peristálticos, y si nosotros le agregamos, digamos, más, se puede empeorar esta patología, ¿sí? Todo lo que sea en embarazo, todo antiespasmódico en primer trimestre de embarazo está contraindicado. Si tenemos alguna hipersensibilidad o alguna alergia al fármaco, obviamente que no lo vamos a utilizar. Si nos pasamos de dosis de atropina en este caso, nosotros vamos a tener, puede generar estreñimiento, que sería, digamos, lo opuesto, digamos, a lo que nosotros queremos buscar, una bradicardia transitoria, que sigue de taquicardia, que esto a los pacientes siempre se lo tenemos que avisar, porque por lo general se asustan muchos, se tienden como más agitados, digamos, y esto lo genera, digamos, este fármaco, ¿sí? Eh, Después todo lo que es urgencia, retención urinaria, va a depender mucho también de las patologías previas que tenga el paciente, pero no son, digamos, no se ven tan frecuentemente, ¿sí? Náuseas, vómitos y un síndrome vertiginoso le puede generar. Después, todo lo que sea, esto es la iosina, el metilbromuro de iosina, es un antiespasmódico colinérgico que lo podemos usar de 10 miligramos, viene en el comprimido oral, y de 20 miligramos viene la ampolla.
Esto muchas veces, digamos, para todo lo que sea cólico biliar o cólico incluso abdominal o una distensión abdominal que nosotros muchas veces necesitamos evaluar al paciente y que ya no hemos descartado por ahí un abdomen más que no sea quirúrgico, que nos inclinamos más a un abdomen médico, sí, digamos, lo podemos utilizar y es uno de los, digamos, de los que más frecuentamos también en la guardia. Hay de 3 a 5 veces, ¿por qué? Porque es, digamos, cómo nosotros lo vamos a dejar arreglado según la patología que estemos sospechando. Muchas veces para todo lo que es síndrome de ácido sensitivo, que es todo lo que cuando el paciente, por ejemplo, refiere que tiene que le quema el pecho, que tiene acidez, muchas veces se puede llegar a dejar reglado este fármaco, ¿sí? Después, otro de los fármacos que debemos conocer es la trimeutina, que sí es un antagonista sintético, no es natural, es como los otros que veníamos viendo nosotros, y digamos, como uso principal es regular la motilidad del tubo gastrointestinal, más que nada se utiliza en el síndrome de colon irritable, como se los puse ahí, y las presentaciones siempre por lo general vienen, digamos, las combinaciones como les dejé ahí, de simeticona con diazepam, ¿sí? Que son las que también más se utilizan. Y todo, digamos, esto puede generar, la trimebutina sí se ve que muchas veces genera lo que es hipotensión arterial, entonces si el paciente tiene alguna patología cardiológica, que por ejemplo tenga stent o tenga una frecuencia, digamos, cardíaca que esté baja y a su vez sumado a algún tratamiento antihipertensivo, hay que tener cuidado, digamos, en administrar este fármaco. No es que no se puede utilizar, sino que se tiene que utilizar, digamos, con más cuidado y con un monitoreo en realidad, digamos, estar más cerca del paciente. Esto es lo que nosotros más le conocemos como apasmo, ¿sí? Que viene, digamos, en gotas, que por lo general se lo toma también, tiene dipirona como antipirético. Digamos, muchas veces este fármaco está mal usado porque se lo utiliza, digamos, para todo tipo de dolor abdominal. Digamos, si lo sabemos usar, puede llegar a ser un gran aliado, digamos, para la guardia. Yo particularmente prefiero más utilizar la iosina que este fármaco, ¿sí? Porque la dipirona muchas veces te puede llegar a tapar incluso más otros síntomas, sospechando un abdomen quirúrgico, ¿sí? Esto es lo que es lo que nosotros lo conocemos como el sartal, que es un antagonista que es moderado y es no selectivo, muscarínico y miotropo. Esto quiere decir que va a actuar en todos los receptores, digamos, que nosotros tengamos. En cambio, la iosina no, es un antagonista que sí es selectivo. Y esto ahí, como dice, digamos, el uso está dentro del tubo gastrointestinal, hepatobiliar, urinario y ginecológico. Por eso muchas veces, para todo lo que sean tipos de dolores premenstruales, se indica lo que es Sertal, porque es un antagonista que funciona, digamos, muy bien para ese tipo de dolor, sí, tipo cólico. Después, todo lo que sea adversos, de sequedad en la boca, fauces, una taquicardia, constipación, son los que menos se ven, pero sí a altas dosis lo pueden generar, y ahí, digamos, como ya lo dije, digamos, recién, tenemos que tener mucha precaución si nos pasamos de dosis o en pacientes que tengan una sensibilidad, digamos, a este fármaco. Siempre también de todos estos fármacos tenemos que tener en cuenta, como les dejé ahí, lo que son las interacciones, porque si nosotros combinamos, por ejemplo, el antiácido con antidiarreico, disminuye la absorción de ambas drogas, por eso siempre tenemos que tener un tiempo prudencial entre la administración de cada uno de ellos, más que nada con todo lo que sea también protectores gástricos, como por ejemplo la ranitidina o omeprazol. Siempre uno los tiene que indicar, digamos, separados. La ranitidina siempre se puede llegar a dejar más reglada, o el omeprazol siempre es en ayuna, pero tener, digamos, diferencias de horarias, digamos, con respecto a esto. Todo lo que sea, bueno, medicación anticolinérgica, que va a aumentar, digamos, el efecto por los mismos receptores que veníamos comentando. Todo lo que sea haloperidol y opioides, uno va a disminuir la actividad antipsicótica, digamos, que tiene el haloperidol, que muchas veces en las urgencias de salud mental sí se tienen que utilizar, y si tenemos ahí un familiar, digamos, que lo está acompañando,
poder preguntar, digamos, si el paciente no toma alguna de estas medicaciones, para tampoco hacer, digamos, una sobredosis de haloperidol que muchas veces nos puede llegar a generar un paro, digamos, en el paciente y se convierte en otra urgencia, además de la urgencia de la salud mental, ¿sí? Y, como ya les había puesto antes, las contraindicaciones para repasarlas también. Eso les quise hacer más que nada, digamos, un repaso de estas cuestiones, más que nada para que ustedes tengan en mente, digamos, que es una clasificación bastante amplia y que son varios, digamos, estos fármacos que nosotros, digamos, si los conocemos y los sabemos usar, nos pueden servir, digamos, de un montón en la diaria de la guardia. Ahora sí, pasamos a todo lo que es el tema, digamos, central más que nada de esto, que es diarrea aguda, todo lo que sea, digamos, el tratamiento y, digamos, cómo lo podemos diagnosticar o cómo nos podemos, digamos, dar cuenta de esta patología, ¿sí? Nosotros vamos a clasificar ahí, digamos, como les puse, según un tiempo de evolución o según, digamos, etiología de diferentes, digamos, cuestiones. Según el tiempo de evolución lo vamos a poder clasificar en aguda o en crónica, donde eso, digamos, lo que nos va a dar esos parámetros son los días de evolución que presenta la misma. Aguda menor a 14 días, persistente de 14 a 29 días aproximadamente, y crónica cuando ya tenemos mayor a 30 días de evolución de episodios de diarrea. Y según todo lo que es la etiología, lo vamos a poder clasificar en infecciosa o no infecciosa, y digamos, dentro de lo que es infeccioso tenemos que poder clasificar en virus, bacterias o parásitos que lo pueden llegar a generar, y a su vez, dentro de la infecciosa, cuáles las características que presenta esa diarrea, si es acuosa o es más con características disentéricas. Ahí yo les fui agregando también lo que son los microorganismos que van a generar o que nosotros tenemos que pensar, porque son los que vamos a tener que buscar luego en los coprocultivos o en el estudio complementario, digamos, que nosotros pensemos. Todo con respecto, digamos, a la acuosa, es muchas veces la que nosotros más conocemos o la que más los pacientes nos refieren, que es líquida, que es sin sangre, que no tiene gran volumen, que el paciente, digamos, se siente incómodo porque tiene una gran distensión abdominal, muchas veces pueden referir alguna ingesta de, digamos, un desorden alimentario. Siempre está bueno interrogar, en este caso a los pacientes, para que, digamos, si preguntarles si ha consumido salsas, fritos, picantes, condimentos, que muchas veces pueden llegar a generar estas diarreas que son de episodios agudos, y bueno, ahora vamos a ver que son las más frecuentes y se autolimitan y no solamente requieren, digamos, una modificación de lo que se llaman los hábitos higiénicos y dietéticos y las pautas de alarma, digamos, para poder identificar cuándo, digamos, sí volver a consultar, pero muchas veces, digamos, se den solas. Después está lo que es, eso sería con respecto a la acuosa, lo que es la disentérica, siempre también preguntar si no tiene sangre de moco pus, porque ahí sí nosotros vamos a tener que arrancar con un tratamiento que es antibiótico, y ahí nos va a cambiar, digamos, totalmente todos los diagnósticos, digamos, que nosotros teníamos, digamos, en mente. Y después todo lo que es no infeccioso, como pueden ser drogas, alergias, colitis isquémica, o, digamos, patologías más funcionales, digamos, que puedan llegar a generar diarrea también. Datos a tener en cuenta, como les venía comentando, es una de las causas muy frecuentes de consulta, generalmente son cuadros leves, el 90% son autolimitadas y ceden en 2 o 3 días, que eso es importante siempre remarcarle, digamos, al paciente, donde no suelen ser, digamos, no suelen ser necesarios estudios complementarios, y siempre hay que prestar atención en todo lo que sean grupos de riesgo, ancianos, diabéticos, inmunocomprometidos, que muchas veces estos síntomas tienen una manifestación, digamos, distinta en ellos por su propia patología de base que presentan. Siempre nosotros vamos a tener que arrancar, digamos, como todo, con la historia clínica y preguntando todo lo que son los antecedentes del paciente. Siempre, digamos, la aparición, la frecuencia de las deposiciones, cuántas veces fue al baño, el tipo y el volumen, digamos, de la misma, preguntar para poder clasificarlo si tiene en acuosa disentérica, si tiene sangre, la presencia de vómitos, si en algún momento está tomando algún medicamento, porque muchas veces los efectos adversos
de este fármaco es eso, que generan, digamos, diarrea, entonces habría que ver, digamos, si se rota, digamos, de medicación o cómo, digamos, subsanar, digamos, este efecto adverso, todo lo que sean antecedentes patológicos personales del paciente, que no son menores, y todo lo que sea aspecto epidemiológico con respecto, por ejemplo, si vive en, digamos, en lugares a donde no tiene las necesidades básicas satisfechas, donde no tenga muchas veces recolección de residuos, donde no tengan cloaca, donde no tengan agua segura, que eso siempre hay que tenerlo en cuenta, por más de que estemos ya en esta época donde se supone que deberíamos tener todas esas cuestiones. Eh, digamos, nunca desperdiciar, digamos, ese dato. Después, con respecto, bueno, al examen físico, como siempre, ordenarnos todo lo que sean los signos vitales del paciente, preguntarle si él nota que ha bajado de peso o cuál es su peso habitual, ¿sí? Y todo lo que sea semiología abdominal, siempre el orden, digamos, que nosotros tenemos desde tercer año de la carrera, donde vemos que siempre primero la auscultación, prestar mucha atención cómo son esos ruidos hidroaéreos, o a dónde están más ubicados, dónde nosotros lo podemos encontrar. Después ver si el paciente presenta una inspección, si presenta un abdomen más distendido o impresiona un abdomen más globuloso. Después sí, digamos, la percusión y la palpación, digamos, por último, y sí indicando, digamos, si el paciente refiere más dolor en algún cuadrante en particular o, digamos, en algo más generalizado, que muchas veces es más generalizado y no pueden definir, digamos, un lugar en todo el abdomen en sí. Cuando nosotros vamos a considerar a la diarrea, digamos, como un episodio severo, cuando nosotros tengamos pérdida de volumen, digamos, pérdida de mucha cantidad de volumen, cuando haya fiebre o cuando haya sangre en lo que es la materia fecal, cuando refiere que tiene más de 6 deposiciones en el día, que lleva más de 48 horas, que tiene un dolor abdominal significativo, siempre acá recordemos hacer el Alicia, digamos, para el dolor abdominal, que en este caso nos va a ir orientando a todo lo que es, digamos, este tipo de dolor o cómo poder clasificarlo también, y si el paciente, como les decía hoy, si tiene algún inmunocompromiso también. ¿Cuáles son la metodología, digamos, de estudio que nosotros vamos a poder tener en mente? Todo lo que sea el coprocultivo, los recuentos de polimorfonucleares, la sangre oculta en materia fecal, lo que es lactoferrina, el parasitológico, o las toxinas, digamos, que nosotros pensemos en el caso de que estemos pensando en una diarrea más crónica, o que en algún microorganismo que sea invasor como las Escherichia coli, de los 3 tipos, que ahí sí vamos a tener que buscar bien cuáles son, digamos, las toxinas específicas. ¿A quién nosotros le vamos a solicitar estudios complementarios? Porque como veíamos hoy, que no necesariamente, digamos, le íbamos a solicitar a todos los estudios. A todo lo que sea el paciente con una diarrea disentérica, es decir, que tenga moco, que tenga sangre, que tenga pus, ¿sí? El uso reciente de antibióticos, un paciente inmunocomprometido, un compromiso sistémico, digamos, que nosotros veamos que el paciente tiene un malestar general, que no se está alimentando bien, que no refiere un consumo de agua segura tampoco, que presente signos de deshidratación, ¿sí? Siempre evaluar todo lo que sea sequedad de mucosa, si presenta o no edema, cuestiones, digamos, a tener en cuenta, y tiene una persistencia de 4 a 7 días para poder clasificarlo, que, digamos, no entraría dentro de que estemos pensando si es algo más agudo o algo más crónico, ahí para poder diferenciarlo, digamos, también. Si tienen alguna duda hasta acá o se va muy rápido, díganme. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento, digamos, luego que nosotros lo evaluamos al paciente? En primera instancia, todo lo que sea recomendarle la hidratación al paciente, siempre, digamos, indicarle los 2 litros de agua, mientras que él lo tolere y no presenta náuseas o no presente vómitos, lo debe hacer, siempre recordarle que tiene que ser agua segura. Si el paciente, digamos, además presenta, digamos, signos que nosotros consideramos de deshidratación,
que sea una deshidratación, digamos, leve, que muchas veces no requiere, digamos, reposición de líquidos endovenosos, sí le podemos indicar lo que son las sales de rehidratación oral, que esas sales, digamos, vienen con diferentes sustancias que son osmóticas, que hacen que aumenten, digamos, la osmolaridad en este caso, que fue todo lo que se perdió, digamos, durante los episodios de diarrea. Y, digamos, esta es una sal que viene en un sobre que se prepara en 1 litro de agua y siempre al paciente le tenemos que indicar que lo pueda tomar en ese momento, en ese día, ¿sí? Porque luego después esas sales de rehidratación oral se tienen que tirar, no tienen mucho tiempo de duración para el consumo. Siempre todo lo que sea la dieta, tratar de adecuarla, digamos, al paciente, primero comenzar con sólidos y tener en cuenta, digamos, luego de la hidratación, si el paciente tolera todo lo que es la hidratación, si se puede alimentar, ingestas frecuentes y pequeñas, unas 6 colaciones como mínimo, el paciente, digamos, debería hacer. Muchas veces los pacientes refieren que están inapetentes, pero sí es fundamental marcarles que no dejen de alimentarse dentro de que lo puedan tolerar. Y también todo lo que sea, como nosotros ya lo conocemos, la comida astringente, todo lo que sea queso, membrillo, té, arroz, fideo, polenta, son lo que por lo general se le indica, digamos, como comida astringente. Muchas veces los pacientes piensan que el fideo es con crema y en ese caso hay que decirle que no, todo lo que sea lácteos muchas veces genera más distensión abdominal y más si el tubo digestivo todavía está como susceptible por esos episodios de diarrea, así que tratar de disminuir todo lo que sean esas ingestas. Y todo lo que sea probióticos, muchas veces son los suplementos microbianos que pueden ayudar también y que mejoran, digamos, el equilibrio intestinal, pero están indicadas más, como les dije ahí, para las diarreas que son post-antibióticos. Debo, te interrumpo. Acá Sí. Juli pregunta que en el caso de que no tenga agua segura, ¿qué se le recomienda? Por lo general, si no, digamos, hay que hablar muchas veces con que se le, digamos, darle las pautas para poder hervir el agua, como ya conocemos también, con el litro de agua, ponerle las 10 gotas de lavandina y eso dejarlo hervir, sino muchas veces dependiendo del nivel de complejidad, digamos, en el que uno puede llegar a estar, muchas veces desde las asistencias sociales se trata de garantizar por ahí ciertas cuestiones o que el paciente pueda venir a buscar, digamos, a ese lugar y que se lleve, digamos, a su domicilio, digamos, se trata de facilitar, digamos, eso, porque muchas veces hay pacientes, digamos, que no tienen acceso, ¿sí? Y que tampoco, digamos, por más de que nosotros le indiquemos estas medidas o que te dicen, no, tengo agua de pozo, y la verdad que, digamos, yo no sería, digamos, lo ideal, entonces por ahí uno trata de ver, digamos, las otras alternativas, pero si no, la medida de desinfección de agua, digamos, casera en este caso también sirve. Después, bueno, continúo. ¿Otra pregunta hasta acá? En el chat no hay nada, no sé si los chicos quieren comentar algo. Ahí estaba viendo el chat, si no, bueno, dejan en el chat, no hay problema. Bueno, ¿cuándo nosotros vamos a pasar a todo lo que sea una terapéutica farmacológica con respecto a antidiarreicos? Nosotros tenemos los dos más conocidos, lo que es la loperamida y lo que es el bismuto, que son, digamos, los dos fármacos que por lo general utilizamos. La loperamida nosotros siempre la tenemos que indicar cuando sea una diarrea no disentérica, ¿sí? Y que ahí les dije, digamos, les dije cómo se dosifica, primero se da una dosis inicial de 4 miligramos, luego después una dosis de mantenimiento de 2 miligramos luego de cada deposición, y lo máximo por día son 16 miligramos día, y se puede hacer solamente por 2 días. Si con esto no funciona, ya tenemos que pensar en otra causa, en una diarrea, que algo sea más crónico o en algo que sea más funcional, pero que con el antidiarreico no estaría, digamos, funcionando. Como les puse abajo igual, deben evitarse todo lo que sea diarrea aguda, es decir, en las diarreas que por lo general nosotros pensamos que en 2 o 3 días eso se va a autolimitar,
no le indicamos loperamida, no es una primera instancia que el paciente consulte y ya le damos el antidiarreico en pastilla, porque, digamos, como nosotros decíamos, se tiene que autolimitar. Ahora, si el paciente nos consulta ya en un quinto día de evolución, lo podríamos considerar a darle el fármaco. Y todo lo que es el bismuto, que es el otro fármaco, digamos, antidiarreico que usamos, para cualquier tipo de diarrea, es un poco menos efectivo que la loperamida, tiene un poco más de efectos adversos, pero sí lo podemos hacer con una dosificación, digamos, más cortita, digamos, entre menos intervalo de dosis y dosis. Pero también no podemos, digamos, abusar de días, digamos, de este fármaco, ¿sí? Después hay, bueno, como les dije, que pueden ocultar muchas veces, si nosotros damos esto, ocultar el cuadro clínico y retardar la eliminación, por ejemplo, que sea microorganismos que sean enteroinvasores y aumentan el riesgo, digamos, de una infección sistémica y que nosotros, digamos, se nos esté pasando esos signos de infección sistémica, como por ejemplo, una fiebre de más de 38, una frecuencia cardíaca de más de 90, después que tenga una respiratoria mayor a 20, que después nosotros le hagamos un laboratorio al paciente y veamos, digamos, un ácido base, porque el paciente se nos está empezando a descompensar, por ejemplo, tengo una PSO2 menor a 32, o los glóbulos blancos que están o muy elevados o muy bajos, más, digamos, todo el cuadro florido clínico, que sí ya nos hace pensar, digamos, en otra cosa, pero estos fármacos, digamos, antidiarreicos pueden, digamos, hacen eso, tapan toda la sintomatología. Después, cuando nosotros tenemos que comenzar a dar antibióticos, debo comenzar cuando tenemos alguna diarrea que sea del viajero, que el paciente nos haya referido viajes a zonas endémicas donde conozcamos, digamos, que puede llegar digamos, a sospechar esta patología, todo lo que sea diarrea disentérica, o cuando nosotros tengamos cuadros severos o con inmunodeprimidos, sepsis o ancianos. ¿Qué antibióticos nosotros damos en primera instancia? O quinolonas o TMS. El más usado es la cipro de 500K12, que digamos, lo podemos hacer en un tratamiento corto de 5 a 7 días, o nosocomial, digamos, dentro de la institución si el paciente, digamos, se encuentra cursando internación, ¿sí? Y después todo lo que sea en diarrea del viajero también, quinolonas o acitro para poder cubrir otro tipo de microorganismos, ¿sí? Más de amplio espectro. Eso sería un poco, digamos, del resumen, digamos, de lo agudo. Nosotros, digamos, por lo general, digamos, ¿qué utilizamos? Siempre todo lo que sean pautas higiénico-dietéticas, si es de una evolución corta, que es por lo general cuando consulta el paciente, porque si es muy molesto, y vamos como subiendo de escalón, llegado el caso que el paciente siempre vuelva a consultar. Siempre pregunten si no se ha automedicado antes, porque muchas veces digamos, el paciente dice que ya ha tomado las pastillas de carbón, por ejemplo, que yo acá no les puse, que tampoco son, digamos, la mejor indicación, digamos, para empezar, digamos, con ese tratamiento, ¿sí? Muchas veces, como es un síntoma tan molesto, la gente realiza mucha automedicación. Después, ya pasamos a diarrea crónica. Debo. Hay una pregunta, después la respondo, digamos, Bueno, al final. genial. Bueno, seguimos con lo que es la diarrea crónica, que es otra patología, digamos, que nosotros vamos a ver, digamos, si los síntomas persisten o si ya tenemos otra evolución, digamos, más crónica, digamos, de esto, donde muchas veces con el interrogatorio y nosotros el examen físico tenemos digamos, un diagnóstico, muchas veces el 70% ya lo podemos diagnosticar.
Y, digamos, como dato ahí les puse que siempre recordemos de preguntar, digamos, si el paciente no está en tratamiento con algún fármaco como antibióticos, ¿sí? Si no está realizando algún tratamiento de largo tiempo con el mismo. Después, siempre nosotros vamos a tener que pensar que el paciente, digamos, tratar de minimizar todo lo que sean procedimientos invasivos innecesarios, como por ejemplo, pensar en realizar videoendoscopías o colonoscopías si el paciente no tiene, digamos, indicación, o si son pacientes jóvenes, digamos, pensar directamente como, después digamos acá el cuadrito de diferenciar todo lo que es funcional de algo más orgánico, para pensar, digamos, cuáles son como los diagnósticos más dirigidos en sí. Siempre, bueno, todo lo que sea funcional o todo lo que puede llegar a ser orgánica. En este caso, con respecto a lo funcional, siempre nosotros las heces va a ser con características en realidad más acuosas, que no tienen sangre y que no tienen estateorrea. En cambio, la orgánica no, cambia. Son heces que son sanguinolentas, que tienen pus, que tienen abundante volumen, que tienen, digamos, el paciente refiere mucha presencia también de gases, que eso es, digamos, lo más molesto. Todo lo que sea funcional es muchas veces de largo tiempo, de larga data, en cambio lo orgánico puede llegar a ser de una evolución más corta. El patrón, digamos, donde va a aparecer todo lo que es la funcional, siempre respeta el reposo, a menos, digamos, que el paciente presente, por ejemplo, una disautonomía diabética, que muchas veces puede llegar, digamos, a alterarse eso y confundirnos, pero si no, por lo general, en nocturno, digamos, no genera la diarrea, en cambio la orgánica sí persiste, va a persistir en ayuno y es diurna y nocturna, digamos, ambas dos. El dolor abdominal muchas veces en la funcional es perioevacuatorio, en cambio en la orgánica nosotros no tenemos relación ni con las deposiciones, ¿sí? Y todo lo que sea, bueno, distensión abdominal en la funcional vamos a tener casi siempre, y en la orgánica puede estar presente, como no, digamos, es variable. La pérdida de peso en la funcional va a ser rara, porque por lo general, como son episodios que se autolimitan en realidad, no, digamos, muchas veces no se evidencia, digamos, esto. En cambio, en la orgánica sí vamos a tener un importante descenso de peso que el paciente nos va a referir. Y las características, bueno, en el laboratorio van a ser unas normales y el otro alterado. Cuando nosotros vamos a derivar a un paciente con diarrea crónica, cuando nosotros veamos signos de gravedad como desnutrición o que requiera una terapéutica de endovenosa, cuando nosotros, ahí, bueno, hay un error del tipeo, cuando necesitamos aportar líquidos endovenosos, cuando tenemos pacientes inmunodeprimidos, donde ya le hemos realizado el estudio complementario, por ejemplo, de los coprocultivos, y no se detectan gérmenes, entonces ahí digamos, que lo tenemos que estudiar y ya muchas veces nos excede al primer nivel de atención, digamos, para realizar este tipo de estudio y otro seguimiento con otro tipo de equipo interdisciplinario, ¿sí? No solamente, digamos, el médico de APS o el médico generalista, en este caso, que muchas veces es el primer escalón. Si nosotros sospechamos en algo, en una insuficiencia que sea pancreática, que pueda llegar a generar esta estateorrea y que nos cambie, digamos, todo el panorama, ¿sí? Que puede llegar a ser uno de los síntomas de la insuficiencia, o que tenga, por ejemplo, síndrome de mala absorción o anemia ferropénica, que también requieren otro tipo de diagnóstico y otro tipo de seguimiento. Nosotros siempre, digamos, lo que vamos a tener que hacer como tratamiento en realidad de la diarrea, digamos, crónica, siempre vamos a tener que categorizarla o ver, digamos, en qué enfermedad nosotros estamos pensando para pedir, digamos, el estudio que sea el estudio complementario, que sea, digamos, correspondiente. En este caso nosotros, ¿cuáles son los grupos en que la vamos a poder clasificar más que nada a esta diarrea? Ahí les puse, digamos, cuáles son los tipos, digamos, de etiología que nosotros los podemos clasificar y cuáles son las patologías más frecuentes, ¿sí? De esto, de todo lo que sea diarrea crónica.
Si es osmótica, muchas veces la celiaquía, la celiaquía muchas veces es un diagnóstico de lento diagnóstico en realidad, y es muy sintomática, pero el paciente primero se piensa que tiene una distensión abdominal o una enfermedad por reflujo gastroesofágico, un colon irritable, digamos, hay muchas patologías que se pueden llegar a, digamos, a pensar antes que primero que la celiaquía, y luego cuando se piensa, digamos, en celiaquía, se piden los anticuerpos y demás, digamos, ahí cuando se modifican todo lo que sean los hábitos higiénicos y dietéticos del paciente, o en este caso, bueno, que deje de consumir todo lo que sean harinas y demás, sí pueden, digamos, ceder. Todo lo que es síndrome de mala absorción corresponde a todo lo que es etiología osmótica. Después todo lo que sea diarrea secretora, fármacos y alcoholismo son los que lo generan. Motora, todo lo que sean prokinéticos, es decir, estimulantes, y síndrome de intestino irritable. Inflamatoria, una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, y las facticias, que siempre le tenemos que preguntar al paciente si no consume laxantes o si no consume digamos, algún fármaco que sea algo como esos yuyos naturales, que muchas veces también generan estos síntomas, y no digamos, los pacientes no lo refieren si nosotros no se lo indagamos. Eh, Ahí sigo. En ese, digamos, como veníamos en consonancia con el tratamiento, digamos, anterior, nosotros, ¿qué vamos a, digamos, a realizar? En primera instancia, todo lo que sea aporte hídrico del paciente, si el paciente puede tolerar en primera instancia la vía oral, se indica la vía oral, de lo contrario, la vía parenteral. Siempre en la vía parenteral nosotros vamos a tener como eh, digamos, una respuesta por ahí más rápida del paciente, pero hay que tener en cuenta siempre de calcular cuáles serían los ingresos y los egresos del paciente en este sentido, de aporte hídrico. Después, todo lo que sea modificación de la dieta y darle suplementos nutricionales en el caso que el paciente lo requiera, como por ejemplo anemias, o digamos que hay pacientes, por ejemplo, que son pacientes en realidad bastante complejos, que le hace un laboratorio y están al punto, digamos, de llegar, por ejemplo, a las transfusiones. Entonces, esos son pacientes que son complejos, que generan esta diarrea y que hay que, digamos, reponerle todo lo que ha perdido, ya sea sangre, vitaminas, complejos, digamos, suplementos para como todas las pérdidas para poder compensar esto. Lo podemos pensar si a los antidiarreicos en primera instancia, y si los antibióticos, en este caso en las diarreas crónicas, lo vamos a hacer solo si los cultivos son positivos. Si el cultivo es positivo y nosotros sí tenemos un origen de sospecha que sea infecciosa, esta diarrea, sí vamos a considerar de todos modos el antibiótico empírico. Pero si tenemos, en este caso, en algo crónico, algo que nos avale, eh, algún tratamiento, digamos, más dirigido y puntual, y digamos, ha mejorado con las medidas anteriores, nos guardamos como el antibiótico como última instancia. Y, digamos, eso es un poco el resumen del manejo en realidad de cuándo y cómo y hacer, digamos, en cada caso, ¿sí? Por ahí siempre traten de hacer siempre un interrogatorio, una buena anamnesis dirigida, lo que uno piensa o lo que uno trata de buscar, para poder organizarse y hacer como el esquema mental de cómo, digamos, hacemos. Siempre está bueno, digamos, para estos casos hacerse como algoritmos, uno, para poder, digamos, organizarse y pensar o en diarrea crónica o en diarrea aguda, y siempre los antecedentes. Muchas veces el hipotiroidismo, por ejemplo, si llega descompensado o si no está tratado, puede llegar a generar diarrea, y que muchas veces el paciente te va a referir que alterna episodios de diarrea con episodios de constipación, y es propio de esa enfermedad, y no tenemos que pensar en algo puntual de diarrea, pero sí, digamos, fijarnos ese tipo de cuestiones.
Y ahora, bueno, respondo lo de la loperamida, que es un antagonista de los receptores de opioides y que lo que hace es reducir el peristaltismo, digamos, intestinal. Eso es lo que hace, digamos, la loperamida, puntualmente. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, digamos, con respecto a esto. Es un tema que es frecuente, que dentro de todo es un manejo, digamos, bastante fácil para que nosotros lo sepamos, pero sí es importante, digamos, eh, poder tener, digamos, en cuenta y ordenarnos para saber tratar y cuándo buscar y qué pensar, digamos, en cada una, ¿sí? Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, pero si no, bueno, con esto más que nada de diarrea y de ese fármaco de antiespasmódicos y de antidiarreicos, estaríamos. Si después, si pueden darle un repaso a todo lo que sea estreñimiento en realidad, que es algo bien, digamos, bien cortito, pero sí para saber cuándo indicar, por ejemplo, lactulón o lactulosa, que hay, digamos, otras patologías también que sería lo opuesto, pero que también afecta a todo lo que sea tubo intestinal también, y eso sería, digamos, un poco con respecto a lo digestivo, y todo lo que sea, bueno, náuseas y vómitos, que bueno, eso sí refiere por ahí, requiere algo más detallado, pero bien dirigido a cada patología, ¿sí? Pero bueno, ahora me vuelvo a conectar la cámara, así si me quieren hacer alguna pregunta, ya pasa el power. ¿No tienen alguna duda, chicos, que quieran consultar con respecto a este tema? ¿Se entendió? Sí, capaz que fue muy rápido, pero díganme si no, si tienen alguna duda. No, Debo, buenísimo. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Debo, también por estar acompañándonos hoy. Y espero que los chicos también hayan podido entender y que haya sido fructífero también para ellos. Recordarles también que esta clase la estamos grabando para subirlas a nuestro canal de YouTube, así que en un ratito les vamos a estar pasando el link. Sí, así que bueno, después si tienen alguna duda, no tengo, digamos, problema en poder poder contestarlas, así que bueno, le mandan a los chicos y de última después, o a mí directamente, y me avisa. Eh, Así que bueno, esto es por ahí un resumencito muy breve de lo que es ese tema, pero para que se armen también un esquema ustedes, después si quieren profundizar bien en etiologías puntuales, ¿sí? Para que las tengan en cuenta, ¿sí? Así que bueno, les dejamos sí el power ahí como dijo Ro también en el canal, así lo pueden ver y buscar ahí directamente.